su amigo Emmanuel Isaac y hoy tengo una gran noticia para ustedes. Es que voy a iniciar con un nuevo programa de salud donde voy a enseñar a ustedes cómo puedes hacer remedios naturales y tratamientos naturales. Y hoy voy a enseñar a ustedes cómo se puede hacer un cataplasma que puede reducir o destruir un tumor en el cerebro a través de algo tan simple como es así, el tofu. Y puedo decir a ustedes, queridos, que ha visto grandes resultados a través de este cataplasma, como el caso que yo tuve en el año 2020 de un niño de 10 años que tenía un tumor en el cerebro. A esta parte se llama el bulbo radiquio y podría reducir el tamaño de este tumor a menos de 1 centímetro. Entonces es una cataplasma muy simple. Empezamos, necesitamos una tofu media firme y necesitamos un tenedor y vamos a romper con ese tenedor este tofu hasta que quede más suave. ¿Okay? Y en un ratico voy a explicar a ustedes por qué necesitamos tofu. Ok. Vamos a romper hasta que quede muy suave y muy firme. Ok. Y ahora necesitamos una toalla especial de así. Esa es la toalla que se usa en la cocina para hacer cosas como queso de soya. ¿Okay? Es una toalla muy especial. Se pone entonces el tofu así encima de la toalla y va a dividir el tofu. Que todas las partes de la toalla pueden tener ese tofu. Bien. Ahora vamos a tapar la toalla. De mirar así. Y vamos a cerrar esa toalla con un tape. Ahora yo no tengo tape. Luego a tapar, vamos a tomar nuestra toalla y vamos a poner ese en el freezer. Y ahí va a quedar a menos de 3 horas hasta queda muy fría y muy firme. ¿Ok? Después, cuando se queda muy firme y muy fría, vamos a sacar eso y vamos a usar eso como un cataplasma. Para la preparación de ese cataplasma, vamos a primero ungir la cabeza con algunos aceites. Y por eso tengo aquí aceite de castro. También se llama aceite de higuereta. El aceite de higuereta es un aceite que puede suavizar cualquier tumor. Entonces se pone eso en la mano. Necesitamos aguantes. Se pone eso en la mano y va a ungir la cabeza entera con este aceite. Luego vamos a poner en otro aceite que es eso, y ese aceite se llama DMSO. ¿Ok? DMSO, pero en español DMSO. Ese aceite es un aceite penetrante. Es un líquido de un árbol. Ustedes saben que todos los árboles tienen un líquido. Entonces, este aceite es un líquido de un árbol. Y ese aceite tiene la tendencia que cualquier cosa que tú mezclas con ese aceite, este aceite tiene la tendencia para enviar esta cosa directamente en la sangre. Porque es un aceite muy penetrante. Es un aceite penetrante. Entonces, luego cuando tú terminas ungir la cabeza con el aceite de higuereta, el aceite de castro, se pone el aceite de DMSO, que va a enviar el aceite de castro directamente en la sangre. En caso, si tú no tienes el aceite de higuereta o el aceite de castro, se puede usar también, o se puede ungir la cabeza también con aceite verde. Aceite de oliva
extra virgen. Es muy importante que tú eliges extra virgen, ¿ok? El aceite de oliva es muy bueno porque el aceite de oliva también tiene omega 3 y tiene varias vitaminas y minerales, que es muy bueno por el cuerpo y el piel. Además, si hay otra opción, es usar una cebolla. La cebolla es muy poderosa porque la cebolla tiene hierro y tiene magnesio. Entonces se puede usar también una cebolla y va a usar como así. Va a cortar la cebolla como así y va a exprimir exprimir el jugo de esta cebolla, el líquido de esta cebolla, a ungir la cabeza con el líquido de la cebolla. Este líquido es muy fuerte, muy poderoso y muy penetrante. Ese tiene hierro y magnesio y varios nutrientes. Pero cualquier opción que tú usas, siempre acompañar con este aceite el DMSO. O sea, la opción mejor o más poderosa es el líquido de la cebolla. Tú vas a ungir la cabeza con ese y luego vas a ungir la cabeza con el DMSO, porque ese aceite va a permitir que el líquido de la cebolla va a penetrar la sangre, ¿ok? Entonces, este aceite es muy poderoso, por eso tiene algo así. Tiene que usar pinchas, ¿ok? 5 pinchas es suficiente. Luego de ungir al cerebro, la cabeza, vamos a entonces tomar nuestra toalla con el tofu, que es muy fría en ese momento y muy firme, pero flexible. Vamos a poner eso encima de la cabeza. Y lo que pasa es esto. Estamos extrayendo la sangre del tumor y vamos a enviar la sangre a la piel por medio de eso. Vamos a usar también una ponchera y vamos a poner agua caliente en esta ponchera y vamos a poner los pies aquí dentro. Lo que pasa es el siguiente. Cuando ponemos entonces el cataplasma de tofu, ¿ok? El cataplasma de tofu encima de la cabeza, que es en este momento muy fría, y ponemos los pies en una ponchera con agua caliente, estamos extrayendo o sacando la sangre del tumor y estamos enviando toda la sangre aquí a los pies. Entonces estamos literalmente destruyendo el tumor, porque ese tumor funciona igualmente como una matica. Ustedes saben bien, cuando no le echamos agua a una matica o una planta, se seca esa matica, se seca esa planta. Eso es lo que va a pasar con un tumor. Ahora el tumor no recibe alimentación de la sangre, entonces estamos secando el tumor. Y así toda la sangre va a ir los pies. Y estamos secando el tumor. Así podemos reducir al tumor. Y también hay casos cuando las personas tienen un tumor en su cerebro. Hay varios casos también cuando esa persona tiene mucha presión en el cerebro. Entonces los médicos del hospital sacan un líquido del cerebro, se llama CSF, Cerebral Spinal Fluid, en español el fluido de médula espinal. Ellos sacan ese líquido para quitar la presión, pero ese líquido tiene nutrientes. La manera como nosotros sacamos ese líquido es a través de algo tan simple como un enema. Así se puede poner los movimientos de los intestinos y puedes sacar la presión y también puedes mantener la circulación de la sangre. Entonces, queridos, algo tan simple como así, como ese cataplasma de tofu, puede salvar la vida de una persona. Así, espero que a ustedes les guste este video. Por favor, comparten con todos tus amigos, que así tú también puedes salvar la vida de una persona. Y si quieres saber más
sobre otro remedio natural, o si tienes preguntas sobre las enfermedades o quieres que yo haga otro video sobre otro remedio natural o otro problema, por favor envía correo a mi correo electrónico que voy a poner en la descripción, o por favor pone tus comentarios. Que Dios bendiga grandemente y espero verte en otro video.